Aleluya, a que usted me acompañe. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Vamos a leer versículos 37 al 39. Amén. San Mateo, capítulo 23, 37 al 39. Si usted lo tiene, puede alabar al Señor. Puede exaltar a Cristo, aleluya, amén, porque Él es digno de gloria, porque Él es digno de alabanza. Leo para usted la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y dirección de su Santo Espíritu, amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, aleluya. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Poderoso Dios, amén. Aleluya, creo que es la segunda vez en la que el Señor me da la oportunidad de predicar en este pasaje. Es un pasaje el cual tiene mucho, amén. Tiene muchísimo que darnos. El Señor nos muestra su corazón, su amor, aleluya, su sensibilidad, aleluya, hacia nosotros los seres humanos, hacia su ciudad, su pueblo amado, aleluya. Y ciertamente ver al Señor Jesús, aleluya, llegar a la entrada de aquella ciudad, la ciudad amada, la ciudad, aleluya, del gran rey, la ciudad de David, aleluya, la ciudad de paz, la ciudad de paz. Y, aleluya, estar en aquel lugar, el cual era un lugar por el cual iba a entrar a Jerusalén, el cual tenía una vista totalmente privilegiada. Era un privilegio, o es un privilegio, la vista que hay en ese lugar hacia Jerusalén. Se observa totalmente la ciudad, totalmente o por decirlo así, completamente la ciudad. Usted mira desde ese lugar y ve a aquella ciudad en su totalidad, completamente. Ve, aleluya, sus lugares más importantes, ve esos lugares los cuales hoy en día son muy visitados, son muy nombrados, los cuales están en la palabra: el Monte de los Olivos, el Templo de la Roca. Todos esos lugares se ven plenamente, porque la vista que había era plena, total. Y traer un poco a memoria ese momento en el cual el Señor llega a aquel lugar y observa aquella ciudad amada, aquella ciudad preciosa, aleluya, y recordar que a esa ciudad el Señor
constantemente había enviado profetas, hombres, mujeres, aleluya, los cuales Dios usó para llamarlos, atraerlos, para hacerles volver de sus malos caminos, para que ellos pudieran entender y comprender que Dios les amaba, ¿verdad? Porque cada mensaje era un mensaje, aleluya, aunque fuese fuerte en el momento, era un mensaje el cual tenía un trasfondo lleno de amor, lleno de, aleluya, misericordia, lleno de gracia de parte de Dios hacia aquel pueblo. Y al Señor se le viene a la mente todo eso. Todo eso se le viene a la mente. ¿Cuántas veces llegaron profetas a esta ciudad? ¿Cuántas veces les envió el Señor profetas con palabra de Dios? Con palabra, aleluya, explícita de parte de Dios. Y ellos la menospreciaron, la desecharon, ellos no la recibieron, no la aceptaron y terminaron, como dice el Señor, aleluya, matando a los profetas, apedreando a los profetas. Y ciertamente el Señor en su palabra nos enseña que el que recibe a uno de sus pequeños no está recibiendo al mensajero en sí, sino la palabra que él envía. Y si rechaza esa palabra, no está rechazando al mensajero, está rechazando a aquel que envió la palabra. Y al ver esta exclamación del Señor Jesús, al ver la forma en la cual Él exclama, se puede ver, notar, si usted entra a profundidad en este pasaje, que era algo que venía del corazón, que era algo que venía del alma, que el Señor saca aquella exclamación, quizás con dolor, con tristeza, con mucha tristeza, mucho dolor, porque aquel pueblo rechazaba la voz de Dios, rechazaba el amor de Dios. De muchas maneras, porque el que ellos estuviesen en el templo, en su gran mayoría los sábados, cumpliesen con rigurosidad la ley en muchas ocasiones, pues tristemente no estaban completamente a paz con Dios, porque aunque cumplían unas cosas, otras no las cumplían. Y en su altivez, arrogancia, vanagloria, rechazaba a Dios. Y el Señor, con ese dolor de ver todo aquello, quizás, ¿verdad? Imagino, de recordar cuántas veces había querido, como dice el Señor, juntarlos, ¿verdad? Como la gallina junta sus polluelos para guardarlos, para arroparlos, para cubrirlos, para protegerlos. Y ellos no quisieron, no lo aceptaron. El Señor dice,
y no quisiste. Y no quisiste. Y al saber ahora que él iba a aquella ciudad, él entraba a aquella ciudad con una misión para aquella ciudad, aquellas personas, para esta humanidad. Y al él saber que aquellas personas, que esta humanidad, en su gran mayoría, lo iban a rechazar, lo iban a querer apedrear, a querer matar, lo iban a querer echar a un lado. Iban a negar una vez más el mensaje de Dios, a despreciar una vez más la palabra de Dios, el sacrificio de Dios por esta humanidad. Es triste ver cómo esta humanidad se autodestruye, cómo nosotros los seres humanos poco a poco nos estamos autodestruyendo los unos con los otros. Estamos con un corazón totalmente endurecido, corrompido, dañado. Tenemos una mentalidad totalmente ajena a lo que Dios nos muestra, nos enseña en su palabra. Podemos ver, aleluya, que poco apreciamos la voz de Dios, que poco atendemos la voz de Dios, el clamor de Dios, la palabra de Dios, y que a hoy en día, al igual que en aquel tiempo, aquel pueblo despreciaba, menospreciaba el mensaje de Dios, la palabra de Dios, atacaba a sus profetas, rechazaba los mensajeros de Dios. Hoy en día podemos notar que es igual, que es algo muy similar, que es algo que pasa muy a menudo. Y podemos ver noticias, ¿verdad?, en donde hay países en donde fusilan hombres y mujeres porque predican esta palabra, que los llevan a un calabozo, a una cárcel, porque es prohibido predicar esta palabra, cargar este libro, aleluya, de Dios, hablar de este libro de Dios. Es prohibido comerciar o leer o regalar este libro de Dios. Y es causante de cárcel. Es triste, ¿verdad? Y yendo un poco al corazón del Señor, yendo un poco a lo que el Señor estaba experimentando en este momento, ciertamente podemos ver el corazón del Dios Todopoderoso, aleluya, aquí en su Hijo. El dolor que Cristo experimentaba, ese sufrimiento, esa agonía, porque sabe algo, yo pensaba que la agonía del Señor empezaba en el Getsemaní, pero meditando esto, estudiando esto, leyendo este pasaje, puedo entender que el Señor, al pararse, aleluya, ante aquella ciudad y mirar toda aquella esplanada, todo aquel caserío, aleluya, aquellas personas yendo, viniendo, comprando, como dice la palabra, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento los unos con los otros, aleluya, totalmente distraídos, ocupados en sus quehaceres, afanados.
expresa ese dolor. Jerusalén, Jerusalén. Tremendo cómo el amor de Dios se derrama sobre esta humanidad, cómo el Señor, aleluya, continuamente nos muestra su amor para con nosotros. Y ciertamente en Él, aleluya, estaba la plenitud de Dios, estaba, aleluya, el plan perfecto de Dios para nosotros, para que nosotros nos acercásemos a Él, llegásemos a Él, creyéramos en Él y pudiéramos ser reconciliados para con el Padre. Y hoy nos sigue el Señor dando esta oportunidad. Quizás, aleluya, hoy tiene un lugar más privilegiado que el que tuvo aquel momento en el cual iba a entrar a aquella ciudad. Aleluya, hoy quizás nos ve de una manera todavía más clara. Aleluya, porque está en un lugar más alto en donde nos puede ver. Y quizás nos ve afanados, distraídos, angustiados, aleluya, por los quehaceres, por, qué sé yo, las deudas, los afanes, mejor dicho, lo uno, lo otro. Quizás ve este mundo autodestruirse los unos con los otros, matarse los unos con los otros, golpearse los unos con los otros, hacerse daño los unos con los otros. Aleluya, quizás ve, aleluya, a este mundo totalmente en oscuridad, cubierto por oscuridad, por tinieblas. Aleluya, y quizás este clamor de esta noche sale de su corazón. Aleluya, y quizás ese clamor del Señor en esta noche sale de lo más profundo de su alma. Aleluya, y nos dice, bendito sea su nombre, aleluya, que nos ama y que viene pronto y que nos es necesario atender a su voz. Que nos es necesario recordar en cada momento, instante, que apartados de Él nada podemos hacer. Y que Él, aleluya, nos envía hombres y mujeres con su palabra para que nosotros atendamos a su llamado, porque en nuestra imperfección, porque, aleluya, en nuestra debilidad necesitamos de Él a diario. Y sabe algo, aleluya, lamentablemente, tristemente, aquellos profetas, hombres y mujeres de Dios, que traen esta palabra, siguen siendo rechazados. Quizás no apedreados físicamente, literalmente, pero sí, aleluya, apedreados emocionalmente, aleluya, desechados, apartados, alejados, distanciados, porque no aceptan el llamado de Dios, la voz de Dios, el clamor de Dios, el mensaje de Dios. Pero sabe algo, aleluya, el Señor aún tiene pueblo, el Señor aún tiene profetas, el Señor aún tiene, aleluya, hombres y mujeres que extienden su voz, que llevan su palabra, que anuncian, aleluya, su palabra, y aunque les guste o no les guste, aleluya, y aunque seamos pocos cada vez más, aleluya, cada vez más seamos menos, sea un remanente más pequeño, está ese pueblo a diario anunciando, aleluya, advirtiendo, invitando a acercarse a Dios, a alejarse del pecado, a alejarse del mal, a alejarse de lo que a Dios no le agrada, a alejarse, aleluya, de este mundo pecador y creer en Cristo Jesús. Él iba a entrar a aquella ciudad. Él iba a dar pasos importantes. ¿Y qué importantes iban a ser aquellos pasos de nuestro Señor? Comenzaba su calvario. Comenzaba su peregrinación hacia la cruz. Pero también comenzaba la predicación
en las calles de Jerusalén. Aleluya. También comenzaban las buenas nuevas, aleluya, para aquella ciudad. También comenzaba el poder de Dios a derramarse sobre aquellas personas. También comenzaba un ministerio que hoy el Señor le ha delegado a su iglesia, aleluya, de ir y predicar esta palabra. También comenzaban, aleluya, los enfermos a sanar, los cautivos a ser libres. También comenzaban las tinieblas a retroceder, porque el Cristo de la gloria había llegado, aleluya, y porque el Cristo de la gloria daba su vida por los suyos. Daba su vida por su pueblo. Daba su vida por sus hijos. El Cristo de la gloria estaba en medio de aquellos hombres, de aquella ciudad, la ciudad de paz, que vio al gran rey, que no conoció a aquel que lo visitaba. Y tristemente, el dolor del Señor, aleluya, por nosotros los seres humanos, es grande. Es grande. Porque la decisión la tomamos nosotros. Nosotros decidimos. Él nos muestra el camino. Nos enseña, aleluya, lo que debemos hacer. Nosotros tomamos la decisión. Así como Caín la tomó, así como Judas la tomó, así como Pedro la tomó, así como Pablo la tomó. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. ¿Seremos rechazados? Sí. Vamos a ser rechazados. Quizás estamos siendo rechazados. Podemos ver la indiferencia. Yo veo la indiferencia. Yo veo la indiferencia. Cuando tú llegas a una reunión, quizás familiar, y cuando llegas el mundo queda en silencio, se acaba el jolgorio, la fiesta, y cada uno como que disimuladamente se aparta, porque quizás cree que tú le vas a obligar a ser evangélico. O lo vas, como dicen muchos, ¿verdad? Ya vienes tú a lavarme el cerebro. Eso duele, es triste. Y si nos duele a nosotros, imagínese al Rey de Reyes y Señor de señores, que te ignoren, que te menosprecien, simple y llanamente porque han tomado la decisión del mundo. Es doloroso. Es doloroso. Pero seguimos adelante. Seguiremos adelante. Con la fe, la esperanza, aleluya, de que la gracia de Cristo se derramará sobre todos aquellos que amamos. Porque el Señor, aleluya, entró creyendo que su gracia se iba a derramar. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y su amor y misericordia, su gracia, hoy la tenemos a la mano. La tenemos a la mano. Esta humanidad la tiene a la mano. Por eso nos es necesario seguir llevando el mensaje de salvación, seguir predicando, seguir anunciando,
seguir, aleluya, predicando que Cristo viene pronto. Nos va a costar desprecio, rechazo, ¿sí? Nos va a costar, pero creo que por amor vale la pena. Por amor al perdido, por amor al pecador, vale la pena. Vale la pena el rechazo. Vale la pena que te vean como bicho raro, pero que su palabra corra, que su palabra fluya, que su palabra ministre, porque es que aquí lo importante es su palabra. Aquí lo importante es que reconozcan a Cristo, no el mensajero, no el mensajero. Quizás hoy muchos, aleluya, creen o piensan que el mensajero merece gloria, que el mensajero merece honra a un extremo quizás hasta de Dios. Y no. Y por eso lastimosamente vemos como muchos predicadores se han salido totalmente de lo que Dios quiere. Y hoy en día no buscan ganar almas, sino que los vean, los reconozcan, les den gloria, tener fama, dinero. Como dijo uno un día, tener las cuentas bancarias llenas. Es triste, pero es así. Pero el pueblo de Dios, que conoce a su Dios, aleluya, actuará y se esforzará. El pueblo de Dios, que conoce a su Dios, sabe que si en la rama verde hicieron todo lo que hicieron, que no harán en la rama seca, en la hoja seca. Aleluya, el pueblo de Dios, que conoce a su Dios, seguirá adelante, llevando esta palabra, anunciando esta palabra, predicando esta palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Y sabe algo? Aleluya, aquel pueblo vio su ciudad destruida. Aquel pueblo fue esparcido, totalmente errante por el mundo. Fue un pueblo que prácticamente quedó sin nación. Fue un pueblo el cual, aleluya, vio la mano dura de este mundo. Y ni aun así dobló sus rodillas a su Dios. Es triste que el hombre, el ser humano, esté viendo las señales cumplidas, esté viendo, aleluya, todo cumplirse y no doblega sus rodillas a Dios. Le da igual, hasta de Dios se burla, hasta a Dios lo toman en chanza, en fuego. Tristemente es así. Triste, pero nosotros seguimos adelante, creyendo que la gracia del Dios Todopoderoso se derrama, aleluya, y que a diario son nuevas, aleluya, y que nosotros por amor a aquel perdido seguiremos llevando su palabra, seguiremos anunciando su palabra, seguiremos predicando del amor de Cristo, aleluya, de que Cristo murió por nosotros y que sin importar cuál grande sea nuestro pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, aleluya, un mediador, un intercesor, aleluya, uno que se entregó por nuestros pecados. A Jesucristo presentamos, a Jesucristo predicamos, a Jesucristo anunciamos. Aleluya. Así que mis hermanos, sigamos adelante.
sigamos adelante. El corazón de Dios está en su palabra. Allí encontramos el corazón de Dios. El corazón de Dios. Cuántas muestras de amor. Cuántas muestras de amor nos ha dado el Señor a nosotros. Cuántas muestras de amor más necesitamos para arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuántas muestras de amor más necesitamos? Dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuántas muestras de amor más necesitamos? ¿Cuántas? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Es una pregunta interesante. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a clamar al Señor.